Buenas noches. Bueno, nuevamente nos encontramos después de una semanita que no tuvimos, eh, por cuestiones técnicas, no pudimos ahí hacer la compartir porque yo me encontraba fuera del país, así que ahí me costó un poco hacer el tema de la grabación, pero ya volvemos al taller de siempre todos los viernes. Bueno, como ya les decía a algunos, vamos a hacer a partir de ahora un caminar hacia, bueno, buscando a Cristo en las Escrituras, pero vamos a caminar, vamos a seguir un camino bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos elementos del Antiguo Testamento, algunos elementos de la historia de Israel, para poder entrar más de lleno a lo que es el profetismo en Israel, ¿ya? Al fenómeno del profetismo, que, bueno, va a tener bastante, hay harto que decir ahí, hay hartas etapas, qué sé yo. No las vamos a poder analizar todas en profundidad, pero al menos me gustaría llegar a lo que yo diría, y algunos dicen, el momento culmen del profetismo en Israel, que va a ser el Deutero Isaías, ¿ya? Que es la, bueno, lo que va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 del libro de Isaías. Ahí tenemos bueno, ahí les voy a explicar bien qué significa esto de Deutero Isaías, por qué empezar en el 40 y no en el 1. Ahí vamos a hablar bien de eso, ¿ya? Pero eso, créanme por ahora, va a ser, este Deutero Isaías va a ser el momento culmen del profetismo en Israel, y por eso es que, a modo de síntesis, vamos a verlo en profundidad eso, para luego avanzar hacia lo que es el género apocalíptico. Uno podría saltarse a la apocalíptica inmediatamente, pero la verdad es que no se puede, porque la apocalíptica depende del profetismo, depende del género profético. Son géneros primos o hermanos, como se quiere decir, y por ende no es necesario tomarlos en consideración, ambos. Y bueno, hablar un poquito de la apocalíptica judía, principalmente el libro de Daniel, o parte del libro de Daniel en realidad. Y bueno, decir un par de cosas más, quizás hablar de todo lo que es la apocalíptica extra bíblica, que también hay harto que decir. Em, pero solo nada de profundidad, solo ir mencionando algunos elementos solamente. Para llegar a la idea es llegar a todo lo que es la apocalíptica, pero ya en el Nuevo Testamento. Eh, Así que, bueno, y de ahí, bueno, finalmente poder eh, hacer el paso al género apocalíptico, ya sea en lo que es el Nuevo Testamento, ya sea en lo que es eh, mismo libro del Apocalipsis, ¿ya? No solo el Apocalipsis contiene, entre comillas, cosas apocalípticas. Hay otros lugares, por ejemplo, Mateo 25, el famoso Mateo 25 de este juez que juzga y separa a un lado las cabras y el otro los corderos, qué sé yo, em, por ejemplo, ¿ya? O en Pablo hay hartos elementos, qué sé yo, segunda Tesalonicense, eh, en fin, o sea, hay bastante que se puede ir diciendo. La idea entonces es ir mostrando, y ¿por qué seguir este camino desde el profetismo hacia la apocalíptica? Bueno, porque ambos géneros tienen un denominador común, y este denominador común es la importancia de la historia como, no necesariamente como se entiende hoy en día a nivel de historia secular académica, eso que están los libros,
sino la historia en cuanto a acontecimiento humano, o sea, mucho más general, ¿ya? Mucho más general, o sea, la historia es el suceso, esbocemos, no, bueno, todos estos conceptos, historia, cultura, todos estos conceptos tienen, nadie se pone de acuerdo cuál es la definición exacta, todos dicen, no, esta sí, no, esta no, no, esta sí, esta no, en fin. Pero digamos que historia es simplemente hechos que van sucediendo, sucediéndonos, ¿ya? Cosas que pasan. En ese, digamos, o sea, desde ese punto de vista, la historia es cada cosa que a mí me va pasando. O sea, la taza de café que se está tomando el Pablo, las notas que está tomando en este minuto, qué considera importante anotar o no, eh, y así. Lo que tengo que hacer mañana, la reunión que tengo, qué sé yo, no sé, ¿ya? En el fondo, todas esas cosas, todos esos sucesos van formando una historia, mi historia, nuestra historia, y nos van, digamos, conformando como un ser humano o una sociedad, conjunto de ser humano. Nos va conformando identitariamente también. Yo soy de tal manera porque yo viví tales o cuales cosas, etcétera. O sea, ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la Biblia los acontecimientos humanos no son solo humanos, sino que también son en parte divinos. Es decir, la historia en la Biblia, y en realidad no solo en la Biblia, sino que la historia para el creyente no es solo la sucesión de hechos o el relato de la sucesión de los hechos, sino que en esa sucesión de hechos hay, bueno, de hechos humanos, ¿ah? No solo de hechos humanos se conforma la historia, sino también de la presencia y el actuar divinos. Y entonces esta presencia divina le va a dar a la historia lo que se dice en filosofía un telos, en realidad una, una finalidad, un sentido, una consecuencia. La historia, como es, si fuera solo y exclusivamente humana, o sea, si fuera solo de hechos y acontecimientos humanos, no tendría ningún tipo de sentido más que el que yo, y en realidad ni siquiera yo, porque al lado, o sea, está la Anita, está la Sor Isabel, y todos en un fondo vamos a tener un sentido propio, y bueno, ¿y cuál es el sentido? O son todos o son ninguno, digamos. Y al final nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas para, en el fondo, poder vivir más o menos en paz. Por ejemplo, en algún momento un grupo de gente se puso de acuerdo que la gente que vivía en este pedazo de tierra tan peligroso llamado Chile, bueno, íbamos a ser chilenos, íbamos a ser un país, íbamos a ser, eh, bueno, y alguien entonces le dio un sentido a los acontecimientos y luego, espérame un poquito, me están llamando. Alguien le otorgó cierto sentido a los acontecimientos y, bueno, todos entonces ahora somos chilenos y como que vivimos en ese consenso, entre comillas, de que ser chileno implica tales o cuales cosas,
eh, hay un relato común, hay una historia común, hay ciertos valores, una herencia, un idioma, una forma de hablar, y todos creemos que es nuestra, es la nuestra y la que debería ser, pero yo, bueno, yo nunca antes había viajado, o sea, había viajado al extranjero antes, pero nunca había estado tanto compartido con el extranjero. Uno llega a otro lado y se da cuenta que hay otro mundo, otra forma de entender las cosas, otros relatos, y que claro, obviamente no son tan distintos a veces a los nuestros, pero a veces sí. O sea, a mí me da mucha risa porque a mí me dicen, oye, se te nota el acento chileno. Y yo quedé así como, oye, pero no, pues si los chilenos no tenemos acento. Ustedes tienen acento. No sé, bueno. Son otros relatos, son otras culturas. Bueno, eh, a lo que voy es en la Biblia y en el relato bíblico y en la experiencia del creyente, la historia no solo es acontecimiento humano de un grupo de personas que se ponen de acuerdo para compartir un relato en común. También es eso, sí, pero además está el elemento divino. El problema es que este elemento divino es tremendamente difícil de asir. ¿Se acuerdan cómo empieza el cántico espiritual de San Juan de la Cruz? ¿Se acuerdan o no? Dice, ¿a dónde te escondiste, amado mío? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿A dónde te escondiste, amado mío, o amado, y me dejaste con gemido? Y esta parte la encuentro muy interesante, ¿eh? Fíjense, como el siervo huiste habiéndome herido. Acá hay una, hay algo que no calza. ¿Ustedes alguna vez han visto a un siervo herir a alguien? Bueno, a menos que el siervo vaya y le pegue a uno un cabezazo, no sé, pero eso sería muy extraño. Pero no, pues se supone que el que hiere es el cazador al siervo, no el siervo al que lo busca, digamos. Entonces, eso ya es raro. Y después dice, salí tras ti clamando y era sido. Cuando sentí esta presencia que me hirió, la fui a buscar y desapareció. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, así es Dios. Y aquí San Juan de la Cruz lo explicita, pero de una forma magistral, porque nos pone como buscadores, ¿a dónde te escondiste? Buscadores de Dios, nos pone como cazadores de Dios, porque dice, como el siervo huiste, el cazador es el que busca el siervo, pero el cazador que no hiere a su presa, sino que es herido por su presa. Eh, no, es raro esto. Tan raro como Éxodo, bueno, como el relato de la vocación de Moisés de Éxodo, capítulo 3.
En el capítulo 3 dice, un segundo, aquí está. Eh, Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. En medio de una zarza, Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Se supone que el fuego quema. O sea, fuego que no quema. Presa en San Juan de la Cruz que, que hiere a su cazador. Nada que ver. Bueno, ese nada que ver va a ser la Biblia. O sea, no la Biblia en sí, sino que, en fondo, la Biblia va a relatar ese gran nada que ver. ¿Y por qué digo nada que ver? Porque no calza. No calza en nuestra explicación, en nuestra forma de entender. La lógica. Hay algo que no, es como que faltara porque claro, muchos hoy en día han optado por simplemente esto que falta, decir, no, esto es sugestión, esto es traumas infantiles, esto es superstición, esto es simplemente miedo, angustia, esto es, bueno, y en fin, miles de formas de demostrarnos que lo que nosotros creemos es simplemente un problema que otros no tienen y que nosotros tenemos. Así como dése cuenta, despiértese cuenta, qué sé yo, está metiendo el dedo en la boca. Em, o sea, yo podría entender y podría asumir ese tipo de cosas, ese tipo de explicaciones, si la fe y la religión fuera cosa de gente ignorante, de gente, digamos, pero no es solo de gente ignorante. De hecho, todo lo contrario. Las grandes mentes del mundo, de la historia, han sido creyentes. Entonces, no es un problema, no es, pareciera que no, las explicaciones que nos dan para que nos demos cuenta y despertemos, parece que tampoco son tan suficientes. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy es que la Biblia va a ser un relato histórico, va a querer en el fondo ser un relato histórico, pero un relato histórico humano y en el que está lleno de vicisitudes humanas y básicamente una teleserie donde hay amor, intriga, asesinato, qué sé yo, copucha, eh, infidelidades, de todo. Todo lo que usted considera humano está en la Biblia. Pero en todo eso no solo hay cosas humanas, sino que está Dios. Y cuando está Dios, como que desequilibra, no sé si, no, desequilibra la ecuación. Como que no se confunde la cosa. No hay yo diría que uno de los textos bíblicos que más muestra esta confusión o esta como no entiendo nada de lo que está pasando aquí es el libro de Job. En el libro de Job como que choca, chocan dos formas de ser creyente. Ni siquiera es que choque el ser creyente con el ateísmo, no, sino que chocan dos formas de ser creyente. Y eso genera una crisis súper importante. O en realidad no es que el libro de Job haya generado una crisis importante, sino que el libro de Job, junto con el de Eclesiastés y qué sé yo, y otros en otras partes,
o algunos salmos, qué sé yo, van a mostrar una crisis. Pero eso en otro momento. Lo que yo quería que recordáramos es un poco que hablemos de esta historia. ¿Ya? Tengo, usted me van a perdonar, ¿ah? Pero yo encontré una imagen que, que es pésima, ¿ah? Es pésima porque está hecha bueno, está hecha por algunos que tienen ciertas creencias y que, bueno, parece que son más ignorantes que otros, pero se las voy a mostrar igual porque me gustó los colores, básicamente. Me gustó los colores que están, es más clara. ¿Ah? Yo no sé si la alcanzan a ver ahí la imagen. A ver si, bueno, voy a poner aquí esto, creo que se puede poner zoom, no. A ver, se ve ahí más grandecita, porque miren, ahí la estoy agrandando y achicando. ¿Eso se ve? ¿Sí? Ya, Sí, sí perfecto. se ve. Ya. Bueno, esta imagen, como les decía, es mala. ¿Ah? Pero vamos a ver un poquito, que nos sirve para hacernos una idea un poco de lo que pasa en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Bueno, todo esto comienza con el tema de la época de la creación, Adán y Noé. ¿Ya? Ahora, yo reitero, como he reiterado varias veces, esto no hay que tomarlo como historia. Esto hay que tomarlo como historia salvífica, que es distinto. ¿Ya? No hay que tomarlo como historia como hoy se entiende la historia. Porque ya sabemos que el mundo no se creó en 7 días, sino que es un relato que quiere mostrar digamos, la intrínseca dependencia de todo el universo para con Dios creador. ¿Ya? Así que no vaya a pensar que esto es historia. Ahora, ¿por qué se lo advierto? Porque hay lugares, tanto lugares católicos como lugares de otras confesiones cristianas, que toman esto como que fuera historia. Y después, por eso, los niñitos cuando crecen y les dan un celular, dicen, ah, pero sí, obvio que el mundo no se creó en 7 días, pues, lo dice la ciencia. Y entonces hay gente que vive, es como que la gente ahí se divide en dos. Los que dicen yo creo en la ciencia, no creo en la religión, y los que dicen yo creo en la religión, pero bueno, la ciencia, y como que viven ahí en una especie de, pucha, no importa. Y ambas posturas están equivocadas, digamos. Entonces, no hay que tomar esto como historia, ¿ya? Insisto, esto yo lo he visto en clases de religión católica, en colegios súper católicos, y en el discurso, digamos, de algunas iglesias protestantes, o de las iglesias protestantes, como se quiera, pero eh, no confundir, esto no es historia, esto es la historia del Antiguo Testamento. O sea, en el fondo, es un resumen un esquema de los libros, un esquema del relato, un esquema narrativo, porque hay que recordar que el Antiguo Testamento es un relato. ¿Ya? Bueno, todo comienza con Adán y Noé. ¿Se acuerdan la creación? ¿Recuerdan que Adán, creación, Noé también es un relato de creación? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Bueno, ya después de lo que es el Pentateuco, a ver, bueno, no sé si, no, parece que no puedo mostrar las dos imágenes al mismo tiempo. A ver, denme un segundito. Mejor vamos a hacer esto. Voy a tomar esto aquí y voy a tomar esto acá.
Aquí les puse, para complicarles la cosa más y joderles más la vista, les puse dos imágenes. Eh, a ver, este es un resumen de lo que son los libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? No se ve, se ve un poco cortado porque tengo que estar moviéndolo, pero básicamente, y lo quiero mostrar al mismo tiempo porque esta parte de aquí, esta partecita de aquí, y yo voy a poner aquí con lápiz rojo, no sé si van a alcanzar a ver, pero... Uy, espérenme, esto está aquí. Esta partecita de aquí, Acá. no me equivoqué. Todo lo que es esto, bueno, en realidad después dice Moisés, así que me corrijo, me corrijo. Aquí. Todo lo que es esto va a pertenecer al Pentateuco. Creación, bueno, patriarca, y aquí le pone la palabra que yo, si hay una palabra que detesto en la vida es líderes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en estas iglesias protestantes andan para arriba y para abajo con los líderes y líder para acá, líder para allá, y al final son puras formas de sacarle plata a la gente. Por eso les digo que la imagen es pésima. Pero ciertamente Moisés y Josué no son líderes. O sea, como que Jesús en la transfiguración estaba el líder Moisés y el profeta Elías. No, 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 no son líderes. ¿Ah? Bueno, en fin. Eh, no, se borra eso. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente esto es el Pentateuco. ¿Ah? Pero hay que tener una salvedad porque la historia de Moisés va a terminar en el Deuteronomio. Y aquí está, acá a su lado derecho, van a ver el Pentateuco. Aquí yo lo encerré. Sí. Y va a terminar en el libro del Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Y en ese libro, bueno, se supone que Moisés muere, o sea, se relata la muerte de Moisés, y Moisés va a dejar como sucesor de él a Josué, Bueno, que va a tener, después del libro del Deuteronomio, su propio librito, que es, bueno, va a ser el libro de Josué, y de ahí en adelante va a empezar esta lógica que la misma Biblia llama jueces, ¿ya? Así, literal en la Biblia, bueno, en hebreo naturalmente, los jueces. Los jueces en realidad, bueno, después de, a ver, hagamos primero. Libro del Génesis, tenemos la creación, todo lo que es Génesis 1 a 11, el relato de los orígenes del mundo y de la humanidad y del pueblo de Israel, todo lo que es la historia de Abraham, todo lo que es la historia de Isaac, todo lo que es la historia de Jacob y la historia que va a cerrar un poco la historia de Jacob, que va a ser la historia de José. Y la historia de José va a ser la bisagra con la que va a conectar hacia el libro del Éxodo. El libro del Éxodo relata todo lo que es la historia primero del cautiverio de Israel como esclavos en Egipto, lo que es Moisés, y bueno, de ahí va, entonces aparece este Moisés que va a transformarse en personaje principal de aquí en adelante, por toda la Biblia. Hasta Jesús, que es el nuevo Moisés. Eh, Luego, todo lo que es la liberación del pueblo, la conformación de lo que es podría decirse
ratificación de la alianza de Dios con todo el pueblo, eso en Éxodo 24, eh, donde el pueblo, todo el pueblo dice, sí, obedeceremos todas las palabras del Señor y qué sé yo, y ahí Moisés los asperja con sangre, y bueno, hay todo un rito de la alianza. Y después todo lo que es bueno, la cuestión todo lo que es el relato de la construcción del tabernáculo, donde están las tablas de la ley, bueno, todo lo que es el tema de las tablas de la ley, después el tabernáculo con las tablas donde se transportan las tablas de la ley, y ya al final del Éxodo, ciertas, digamos, disposiciones de Moisés, disposiciones legales. Luego, eh, ahí el tema de la historia de Yetro, todo eso. ¿Ya? Luego, el libro de Levítico, que básicamente son discursos legales de Moisés. Moisés dijo, qué sé yo, y son leyes. Números, que va a ser principalmente relato de la travesía del pueblo de Dios en el desierto. De hecho, el libro Números en realidad se llama Bemidbar, en el desierto. En hebreo me refiero. Y todas las peripecias ahí que básicamente uno podría resumir el libro Los Números con una sola frase, digamos. Dios ayudando y el pueblo quejándose. O sea, es eso. Y es increíble porque ya después empieza a ser repetitivo. Es como que ya otra vez se están quejando, otra vez están murmurando, que murmuraba el pueblo, que murmuraba el pueblo, y venía Moisés, y Moisés mediaba, qué sé yo, y Dios se enojaba, y le decía, pero señorcito, no se enoje, qué sé yo. Eh, Y así. O sea, eso es básicamente el libro del número. Y después va el Deuteronomio, que el Deuteronomio va a ser un relato bien especial, porque el Deuteronomio va como, bueno, va a estar dentro de la misma tónica de Moisés y ciertos discursos que él va a dar, discursos que tienen harto de norma, pero también harto de, no es solo norma como en el Levítico, o sea, no hacer esto, no hacer esto otro, esto se hace así, esto se hace así, no es solo así, sino que en Deuteronomio hay harta norma, pero como norma justificada. Que sé, no sé. eh, Serás, qué sé yo, bueno con el extranjero porque tú fuiste extranjero en el pueblo de Egipto y recuerda cuando estuviste en el desierto y te empieza a contar ahí toda la historia, qué sé yo, para que el Señor, porque el Señor te enseñe, qué sé yo. O sea, en el Deuteronomio hay leyes, pero tienen harto de teología. Y es bien especial, yo les decía, este libro del Deuteronomio porque va a pertenecer, aunque se pone ahí en boca de Moisés, se sabe que es de otra época distinta a los primeros. Se dice que incluso podría ser más primitivo, ¿ya? Y hay harto, bueno, hay harto que se ha dicho al respecto, ¿ah? Pero es básicamente eso, ¿ya? Eh, el Deuteronomio es un libro muy lindo de leer, ¿ah? Muy lindo de leer. Es la única, fíjense que en el Deuteronomio yo de todo lo que he leído en la Biblia, a lo mejor me falta todavía por leer, pero yo hasta el momento no he encontrado ningún otro lugar más que en el Deuteronomio de cómo transmitir la fe a los niños. Imagínense, cómo transmitir la fe a los niños, cómo hacer catequesis, básicamente. Ya. Está en el Deuteronomio. Y yo no he encontrado otra forma, bueno, algo leído de la Biblia, y la verdad es que no he encontrado otra forma, y yo creo que no hay otra forma porque esa es la forma. Em, y bueno, yo las voy a contar rápidamente, pero creo que en algún momento se las he contado, pero están ahí como para que tengan ahí una muestrita. La idea de esto es ir haciendo como una muestrita de cada libro.
el Deuteronomio, este, Deuteronomio 6. Alguien podría preguntarme a mí o preguntarle a la Biblia, ¿cómo hay que enseñarle la fe a los niños? ¿Cómo le enseño yo la fe a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino? ¿Cómo? Y bueno, hay que escuchar lo que dice la Escritura, creo yo, porque hay mucha gente que habla y habla y habla y habla y habla, pero todo el mundo se olvida lo que dice la Escritura. Y se los digo yo porque eh, yo estudié pedagogía en religión. Y esto o sea, bueno, esto obviamente lo vi en clases, pero no lo vi en clases de pedagogía o de catequética, lo vi en clases de Biblia. Y aquí está, creo yo. Pero bueno, dice Deuteronomio 6:20. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que el Señor nuestro Dios os ha prescrito? Os ha prescrito, ustedes, Sí. al papá en el fondo. O sea, si un hijo está preguntando por estatutos y por normas, por preceptos, es porque de partida hay alguien que los lleva a cabo, hay alguien que los cumple. Y ese es el padre, o debe ser en el fondo, o el padre o la madre, en el fondo, al que se le está preguntando aquí. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿qué son estos estatutos? Bueno, ¿cómo sabe él que hay estatutos? Porque tiene un papá, un pueblo, una mamá, un abuelo, qué sé yo, que practica estos estatutos. Y los practica él. Y si los practica solo él y no se los impone a nadie, viene la pregunta. Oye, ¿por qué haces esto? Yo toda la vida en mi infancia me pregunté por qué mi abuelita a las 7 de la tarde se iba a una pieza. Yo le echaba de menos porque quería estar con ella, pero ella a las 7 de la tarde o al atardecer se iba a su pieza, se encerraba, y yo quería estar con ella y ella estaba rezando el rosario, tranquilita, encerradita. Ahí yo me pregunté probablemente, ¿qué son estos? ¿Por qué hace esto? Ella nunca me dijo ni me obligó, bueno, haz esto, qué sé yo, ven, arrodíllate. No, jamás. ¿Hay alguien que tiene música? ¿Quién tiene cómo se llama? El micrófono Sí. Bueno, ahí se silencio. Ya. Entonces, abierto. acá dice, le responderás. O sea, mandato de Dios, o bueno, en realidad de Moisés acá, pero en fondo de Dios, a la persona que le preguntan, al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, a la tía, qué sé yo. Le responderás, éramos esclavos del faraón en Egipto y Yahvé, el Señor, nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor realizó en Egipto ante nuestros propios ojos señales, prodigios y grandes y terribles contra el faraón y contra toda su gente. Nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que había prometido a nuestros padres bajo juramento. Y Yahvé, el Señor, nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, respetando al Señor nuestro Dios para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como hoy. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una persona que practica una forma de ciertos preceptos. Ahora va a venir otro y va a decir, pero es que tu religión son puros preceptos y puras cosas y qué sé yo. O sea, es una forma de vida, ¿ya? Son cosas que uno hace. Bueno, alguien viene, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, etcétera, nos pregunta, ¿qué onda con estos preceptos? Y uno le dice, bueno, yo era esclavo en Egipto. Yo. Bueno, sí, también le decimos éramos, pero en el éramos estoy yo.
siendo esclavo en Egipto. Yo era esclavo en Egipto y ahí habría que ver cuál es su Egipto. así es. Éramos esclavos y el Señor nos liberó. Y no solo nos liberó, sino que nos dijo, bueno, haz esto y te vas a mantener en esa libertad para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como hoy. Esa es la forma de transmitir a los niños la fe, con el testimonio, con el testimonio propio. Bueno, entonces, ahí, a ver, ahí, este, puede ser Clara. Sí, Clara Garita estaba ahí, Clara Herrera. Ah, ya, es que está levantando la mano, pero hable Clara si quiere hacer una pregunta, pero tiene que reactivar el micrófono. Chuta. Tiene que reactivar el micrófono, Clara. Cuando pueda reactivar, ahí la Claro, escuchamos. se Por expresa. mientras voy a seguir. Entonces, eso es el Deuteronomio. O sea, en el fondo hay una cuestión bien experiencial, bien, y en general las cosas son, o por ejemplo, hay otros lugares, qué sé yo, por ejemplo, acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para conocer las intenciones que llevaba, si ibas, esto en Deuteronomio 8, si ibas a guardar sus mandamientos o no, te humilló, te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre o la gente, sino que la gente vive todo lo que sale de la boca del Señor. Eso después lo va a decir literal el Sí, Señor Jesús en el desierto sí. y en la tentación en el Evangelio. No se ajó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de estos 40 años, así te darás cuenta en tu interior que Yahvé tu Dios te corrige igual que un hombre corrige a su hijo. O sea, es bien experiencial, es bien como como del corazoncito, el Deuteronomio. Entonces, es un muy bonito libro para leer cuando uno está en esos momentos, digamos, del desierto. Eh, bueno, eso con el Pentateuco. Ya después viene Josué y todo lo que es la etapa de Josué, jueces, Ruth, Samuel y Reyes va a corresponder a esta época. Bueno, aquí está en el cuadrito al lado izquierdo todo lo que es esto, así que, bueno, en realidad hasta, a ver, espérenme un segundito. Todo lo que es este apartado de Josué, jueces, Samuel, Reyes, falta ahí Ruth, sí, bueno, no tiene el mismo orden, ¿ah? Pero Ruth va después de jueces, ¿ya? Aquí Sí. en la fotito tiene otro orden, pero... ¿y por qué va después de jueces? Porque el libro de Ruth comienza en la época en que los jueces gobernaban Israel. Entonces, Ruth la claro, Moabita. eso, exactamente. Muy bien. Claro, se suele también asociar a Tobías, Judith y Esther porque es un relato que no es tan histórico, entre comillas. Es como más un relato, como un cuento, una fábula, qué sé yo, pero no tiene esto de historia. Ahora, yo como ya les he dicho, hay que superar estas categorías de... A mí no me gusta cuando dicen que estos son los libros históricos. Toda la Biblia es histórica. Ya. Eh, Como que estos libros tuvieran historia y los otros no. O los otros
no fueran tan históricos como... No, no hay historia. Hay cosas, de hecho, hasta el día de hoy se siguen encontrando. Por ejemplo, hace poco se encontró una moneda, hace poco, estoy hablando, creo que durante este año, se encontró una moneda con una inscripción de un personaje que sale en la Biblia. Salía, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era tanto hijo de tanto. Y eso salía solo en la Biblia, no salía en ninguna parte más, y se encontró en Israel con una inscripción en hebreo antiguo. Es un tremendo hallazgo arqueológico porque en general las cosas, todo lo que es historia de esta época, que va a ser entre el libro de los jueces y el fin de la monarquía dividida, que va desde más o menos entre el siglo, eh, como entre el siglo noveno antes de Cristo hasta el siglo sexto antes de Cristo, siglo X, IX hasta el sexto, o sea, como 400 años de lo que se sabe, o sea, se sabe harto, pero es lo que dice la Biblia. Y entonces, como lo dice la Biblia, muchos dicen, que esto no fue tan así porque es la Biblia. Eh, pero resulta que hasta el día de hoy se siguen encontrando y se siguen encontrando más cosas que confirman lo que dice la Biblia. Y es curioso porque está demostrado que los relatos de esta época, estos libros, son tardíos. Los escribieron después de estos años. ¿Se acuerdan ese que les dije que principalmente todo el Antiguo Testamento básicamente se escribió en el siglo quinto, sexto, pero principalmente en el quinto, durante el exilio y en el post-exilio de Babilonia, que va a ser la época después de esto? Entonces, que se encuentren hallazgos arqueológicos que confirman datos históricos, datos de historia que da la Biblia de esta época, es bien importante porque significa que, no, parece que sí, es bastante histórico, pero no es totalmente histórico, porque y no porque sea falso. Cuando yo digo que no es histórico, no significa que, no estoy diciendo que sea mentira, estoy diciendo que eh, eh, es que también hay elementos de fe. O sea, uno, uno tiende a pensar, a ver, por ejemplo, en el libro de Josué se relata la caída de los muros de Jericó, donde el pueblo de Israel básicamente da vueltas Mm. por Jericó, tocando trompetas, y al séptimo día se caen todas las murallas. Y los de adentro de Jericó estaban muertos de la risa porque ¿qué están haciendo? Están puro tonteando, digamos, no. Pero un día va, y se cayeron todo el mundo. Ya. Claramente el texto bíblico va a decir, bueno, para que vean que mi Dios es Dios. Poderoso. Claro, sí. Eh, bueno, uno no puede, por mucho que se han hecho estudios arqueológicos de las etapas en que Jericó, porque Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo y ha estado poblada desde muchos miles de años. Eh, entonces tiene etapas, ¿ya? Eh, es muy difícil encontrar evidencia arqueológica de eso, de que se hayan caído los muros solo porque Dios vino y los botó porque el arca de la alianza giraba, digamos, en torno a la ciudad. Pero eso es lo que sale en el texto. Y esa es la experiencia de fe del pueblo. A lo mejor los muros se caen, o sea, no es la idea empezar a buscar explicaciones, ¿ah? Hay gente que lo ha hecho. No, que a lo mejor los muros se cayeron por un terremoto, porque no sé, incluso algunos que van con la vibración de las trompetas, que no tiene mucho sentido hacer eso.
Lo que sí, eso es parte de la experiencia de fe de un pueblo. Entonces, es difícil decir, bueno, esto es histórico. Histórico en términos de hoy, de la historia de hoy, porque para ellos era súper histórico. De hecho, más histórico que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Por lo que decía, lo que leía en Deuteronomio. Vino Yahvé el Señor con brazo fuerte y hizo prodigios, portentos y qué sé yo, esos prodigios y portentos. Entonces, básicamente la época de los jueces va, bueno, de Josué hasta, bueno, en realidad hasta crónica. En términos de libros de la Biblia sería crónicas, pero crónicas se sabe que es un libro posterior, pero va a relatar algunos eventos similares con reyes. Hay algunos que dicen que crónicas es como una especie de midrashim o una especie de interpretación o reinterpretación del libro de los reyes. Entonces, si ustedes quieren conocer la historia de Israel desde que no tenían reino hasta que tenían reino y el reino se acabó, básicamente estos libros: Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas y, bueno, Esther. O sea, Ruth, perdón. ¿Qué pasó aquí? Bueno, básicamente, resumen súper corto: ustedes son mi pueblo, dijo Dios, yo soy su Dios, hagan lo que les digo y les va a ir bien. Y todos felices, yo los amo, ustedes me aman, felices. Pero viene el pueblo y le dice, bueno, sí, señor, lo que pasa. No, sí, estamos bien, ¿ah? Estamos bien, pero mira, el de al lado, los de al lado tienen reyes y tienen castillos y qué sé yo, y igual tan bonito. Y Dios le dice, pero ¿para qué quieren esas cuestiones? Si ustedes están bien, tienen a sus líderes, tienen a sus jueces, qué sé yo, y estamos bien. No, pero es que señores, que ellos son más poderosos, tienen ejército, tienen tecnología, tienen cosas, qué sé yo. Ah, bueno, hincharon, hasta que Dios dijo, bueno, ya, tomen, ahí tienen un rey, Saúl. Luego Saúl empieza todo lo que es la conformación del Estado, y con toda la corrupción que trae la política, digamos. Y bueno, Saúl y nacen estos líderes que, bueno, después Saúl va a terminar medio mal, va a empezar súper bien y va a terminar bien mal. Y bueno, en realidad lo mismo para todos, ¿ah? David también va a empezar súper bien y va a terminar súper mal. Claro que David no termina tan mal y Salomón tampoco, pero también termina más o menos mal. Y termina tan mal esta cosa del reinado, del reino de Israel, que dura aproximadamente un siglo y medio, desde el año 900, 900 y tanto, hasta el 800 y algo, que dos hijos de Salomón, porque Salomón, si hay algo que sabía hacer bien, era tener hijos. Harto y bien, digamos. Para Y eso tenía harta esposo. claro, entonces resulta que dos de sus hijos dijeron, no, yo soy rey, no, yo soy rey, y bueno, se dividió la cosa. Y resulta que, bueno, y también se dice que también tenía que ver con que, en el fondo, bueno, y aquí está esta fotito, ¿ah? De arriba, a ver si la puedo aumentar. Vamos aquí, esta fotito que se ve aquí súper borrosa, pero ojalá la vean. Em, bueno, el reino se va a dividir en dos, en lo que es el reino de Judá en amarillo y el reino de Israel en verde. Y van a haber dos capitales, que van a ser Jerusalén en Judá y Israel, o sea, perdón, y Samaria en Israel. Entonces, en algún momento la Biblia, si se ponen ahí a leer,
van a dar cuenta que van a empezar a hablar ya no solo del reino de Israel, sino que van a hablar del reino de Judá y el reino de Israel. Y van a empezar a decir, y cuando tal era rey de Judá, o cual tal otro era rey de Israel, bueno, resulta que el reino se dividió porque, bueno, Salomón y sus dos hijos que eran bien, se peleaban entre ellos porque básicamente decían que, bueno, en realidad es una disputa histórica, porque en el norte de Israel está el grueso de los recursos, mientras que en el sur de Israel es puro peladero nomás. Mm. Entonces, todo lo que es la construcción, imagínense todo lo que la construcción del templo con David y Salomón, toda la madera, todos los recursos, toda la plata, todo venía de arriba, de Israel. Entonces, Israel eh, es como que no todas las regiones de Chile juntáramos y juntáramos y juntáramos plata y le construimos una tremenda ciudad Santiago. Y nosotros acá viviendo entre miserias, digamos, y eso es básicamente lo que pasó, ¿ya? Entonces, por eso se generó esa división, desde un punto de vista un poquito más como histórico, socioeconómico, ¿ya? Ese en el fondo ahí está la raíz del conflicto. En esta época es cuando, en la época de la monarquía de Israel, es cuando van a hacer el profetismo, ¿ya? Y de hecho, en la Biblia hebrea, en los libros de, el libro de los libros de Samuel, Samuel es considerado un profeta. Eh, y bueno, siempre la monarquía va a ir de la mano de un profeta, ¿ya? Em, en algún momento en Israel la figura del rey y la figura del profeta van a ser como los grandes líderes del pueblo. O sea, si en el fondo Israel va a ser un pueblo que va a tener como una nación bicéfala, con dos cabezas, la cabeza del rey y la cabeza del profeta. Obviamente el profeta no va a tener poder civil, no va a poder mandar a los ejércitos ni nada, pero tiene el poder de los corazones de la gente. La gente respeta al profeta. Y si el profeta dice algo en contra del rey, chuta. Y ahí empieza porque hay gente, y hay harta gente que le va a creer más al profeta que al rey. Y en otro momento va a suceder lo contrario. De hecho, ya en la época, bueno, parte ya en el capítulo 19 del libro de los Reyes, está del primero, y el principio del segundo libro de los Reyes, todo lo que es el profeta Elías, profeta que nosotros conocemos harto. Profeta Elías, como todo lo contrario, el profeta que es perseguido por el Estado, por el rey. El profeta que se queda solo, porque todo el pueblo sigue a este rey pagano o reina pagana también, bueno, rey y reina, A Jezabel. claro, que han tomado el poder del pueblo de Israel. O sea, y con esto ya vamos entrando en materia. El profetismo entonces perdón, va a tener esta dimensión. eh, eh, bueno, en general se dice que es una doble dimensión. Y yo tenía ahí un profe curita medio chamullento que decía que en realidad eran tres dimensiones, pero yo cumplo con informar. Eh, en general se dice que los profetas anuncian y denuncian. Un profeta anuncia
y y denuncia. Y este curita, profesor mío, decía que además renuncia, para ponerle color ahí, hacer un juego de palabras. Y claro, sí, es que el profeta para anunciar y denunciar tiene que renunciar a muchas cosas. Em, entonces, el profeta anuncia y denuncia. ¿Qué es lo que anuncia? Bueno, anuncia la presencia, anuncia la voluntad de Dios, anuncia, fondo, recuerda en la alianza, recuerda la ley y que esa ley y esa alianza debe ser respetada por todos, desde los pueblos, desde los pobladores hasta el rey. Eso es lo que va a anunciar. ¿Y qué va a denunciar? Bueno, bueno, y también va a anunciar cosas que pueden pasar. El Señor dijo que esto va a suceder. Todo lo que es el relato de Elías comienza con eh, vive Dios que no va a llover más aquí. ¿Se acuerdan que, bueno, justamente el profeta Elías declara una sequía y bueno, y no llueve más? Ahí está. Por vía de Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por palabra de mi boca. Punto. O sea, parte con un anuncio. Esto va a suceder. Y va a suceder por voluntad de Dios. Y bueno, ahí entonces habrá que empezar a escuchar, bueno, a discernir y a escuchar la voz del profeta para ver por qué está pasando esto. ¿Por qué Dios no va a hacer llover más? Y hay que tener en cuenta que el relato mismo es este ejercicio de discernimiento. Y esto del discernimiento lo hacemos también siempre. Está pasando, hoy en día uno prende las noticias y están pasando un montón de cosas en la tele, que ya son aburridas, porque es siempre lo mismo. O sea, siempre asesinatos, siempre corrupción, siempre gente que gusta gastarse el dinero de los contribuyentes en sus placeres personales, etcétera. Y bueno, pasa algo y uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué pasa con Dios aquí? ¿Dios quiere que esto esté pasando? ¿Dios no quiere que esto esté pasando? Chuta. O con todo esto de la famosa crisis en la iglesia. Chuta, qué sé yo, nosotros, la iglesia, que le hemos hecho tanto bien al mundo, qué sé yo. Pero resulta que también le hemos hecho mucho mal. Bueno, ¿qué pasa? Porque parece que Dios nos dejó votados. Parece que Dios no dice nada. Parece que Dios está en silencio. Y entonces surge bueno, en los relatos van a surgir estos profetas portavoces de Dios. Y es complejo porque no, ya en esta época Dios no le habla directamente al pueblo. En realidad, nunca le ha hablado directamente al pueblo, sino que lo hace a través de portavoces. Y esos portavoces, que son los profetas, a veces dicen cosas difíciles, cosas que cuesta.
entender, obedecer, acatar. En la época de Elías, eh, este, el rey Ahab, que era por lo demás rey de Israel, rey de la parte norte, y descendiente de Roboam, resulta que no se le ocurrió nada mejor que para hacer diplomacia y alianza con los otros pueblos y alianzas estratégicas, como se hizo hoy en día, no se le ocurrió nada mejor que casarse con una princesa de los, bueno, de los fenicios o la gente que vivía en el norte, que eran otro pueblo, o los cananeos, en el fondo. Eh, y como signo de buena voluntad y de tremendo respeto hacia la diversidad eh, y la separación entre iglesia y Estado, es que se le ocurrió poner una imagen de Baal en Samaria. Samaria como capital del reino de Israel, porque, bueno, obviamente aquí viva la diversidad, digamos. Yo estoy haciendo estos comentarios, que son comentarios sarcásticos, que en el fondo nos remiten para que los hago con la intención de que ustedes vean que lo que dice el texto no es tan extraño a lo que pasa hoy en día. Pero Mm. obviamente en esta época no se hablaba de esas cosas que se hablan hoy en día, ¿ya? Pero para que ustedes más o menos me vayan entendiendo. Eh, entonces, y resulta que, bueno, dice el texto, y que resulta que el altar de Baal y el santuario de Baal irritó al Señor, Dios de Israel. Y de hecho dice, irritó más que todos los reyes de Israel que le precedieron. O sea, estos intentos de respeto a la diversidad, entre comillas, no son El nuevos, rey, ¿ah? el No rey son Ahab. nuevos. Ya desde antes, reyes libertinos, buenos para el carrete, buenos para qué sé yo. Pero esto irritó a Dios, dice el texto, más que todos los anteriores. Em, y en este contexto parte el relato del profeta Elías. El profeta Elías va a ser el profeta más importante y el más icónico de el judaísmo posterior, ¿ya? O sea, del judaísmo de la época de Jesús y anterior, que es básicamente el judaísmo post-exilio, que comienza con Esdras y Nehemías, ¿ya? Clara, la escuchamos, dígame. Hable nomás, Clara. Parece que todavía está Todavía está ahí luchando contra la media tecnología. complicada con el micrófono. Sí, pucha. Bueno, ahí parece. Diga, Yo escucho, sí. yo escucho, Ah, pero levantó la mano. sí, yo escucho. Ah, pero no quiere hacer una pregunta. No, estoy escuchando. Ah, perfecto. Es que en el La Zoom, cuando uno apretó a lo levanta la mejor. manito es para. Pero no importa, no Para importa. decir algo, para Claro, intervenir. no importa. Se le tiene que haber Ya. apretado. Está bien.
Entonces, vamos que resulta que en este contexto parte la historia del profeta Elías, el profeta más importante. Tan importante que va a ser digno de estar al lado de Jesús y de Moisés en la Sí, transfiguración. De hecho, en un libro posterior, el libro del Eclesiástico, se va a decir que el profeta Elías es el profeta más poderoso de todos los que hubo en Israel. ¿Ya? Pero bueno, eso es adelantar la historia. Eh, entonces, estaba toda esta situación de que ya tomó, o sea, ya sobrepasó todo lo que podía sobrepasar. Uno tiene que acordarse, porque esto ya es harto posterior a la época de David y Salomón, ¿ya? Por al menos un siglo posterior a la época de David y Salomón. Entonces uno tiene que acordarse de la historia de David, de cómo David, de que ya estaba casado, le gustó la mujer de un amigo y mandó al amigo a que lo mataran y qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas que a Dios, por supuesto, que le molesta. Y después todas las embarradas de Salomón y el resto de los reyes y bueno, es como uno en estas páginas del libro Primero de los Reyes, uno ve algo y o sea, página que abre, va a salir y Dios se enojó con qué sé yo. Pero es una cuestión impresionante, o sea, aquí Dios está enojado todo el tiempo, porque el pueblo y en el fondo la monarquía, los reyes, que eran los políticos de su tiempo, o sea, de hecho son políticos los reyes y hasta el día de hoy no nos gobiernan reyes, pero nos gobiernan otros reyes, eran, no, perdóneme, es que no, cosas de leer un poco ahí, uno se da cuenta al tiro que, perdóneme la expresión, pero eran desgraciados, eran puros desgraciados. Entonces, bueno, bueno, todo lo que es la separación entre, fíjense, en todo lo que es la separación entre el reino de Israel y el reino de Judá, está en el capítulo 12, ¿ya? En el capítulo 12, y ahí el versículo 19, bueno, está todo ahí, si usted quiere lo lee, Primera Reyes 12, y en el de 19 dice, Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Israel, entre paréntesis, Samaria. Y hasta el día de hoy, y después posterior al día de hoy, la época de Jesús, los samaritanos. ¿Se acuerda que los samaritanos no son tenidos en buena... sí, no tenían buena imagen, ¿Ve? buen concepto. Aquí parte todo. Básicamente porque eh, aquí reyes y por eso Dios no quería poner reyes en el pueblo de Israel, ¿entiendes? Eso mismo, Y por eso no quería. Pero Diosito nos respeta. Y bueno, ya si quiere, ya que vaya. Pero no resulta. Y bueno, toda esta historia de transgresiones y de, digamos, eh, enojos de Dios por un pueblo que es infiel, eh, va a tener su corolario ya en que uno de los últimos reyes no se le va a ocurrir nada mejor que poner una estatua de Baal. O sea, ya todo lo contrario. O sea, por último los otros eran líos de falda nomás. Pero por último ya igual todavía se había algo de fe institucional y qué sé yo, se mantenía la apariencia. Pero aquí ya el compadre vino y Baal.
Entonces, toda la historia de la monarquía en Israel va a ser una historia de infidelidades. Entonces, los profetas, obvio que van a surgir en este contexto, como la voz que va a decir, oye, córtenla, si tenemos un Dios, tenemos la ley, paren. No, es que los enemigos, es que los amigos, es que los aliados, que los hombres, las espadas, los carros, qué sé yo, que la plata, que esto, que todo es la plata, la plata, la plata, la plata. Y nada, pues, entonces aquí surge el profeta. Y el profeta va a ser y va a vivir como signo de contradicción en esta época. O sea, si bien, o sea, el profeta yo recién les dije que va a tener mucho poder, porque la gente le va a creer y lo va a seguir, qué sé yo, pero el profeta no vive como aquellos que tienen mucho poder. El profeta va a vivir solo, lejos, en general, ¿ah? No, pero en general, solo, lejos, ermitaño, con ropa así, viviendo a veces de limosna y qué sé yo. No va a vivir como los reyes, con paños, con qué sé yo, con carrozas y con eh, cortejos y qué sé yo. Va a ser un signo de contradicción y en muchas ocasiones eh, va a hacer la penitencia que el pueblo no está haciendo. Porque si bien es cierto, había parte del pueblo que le creía al profeta, había una buena otra parte del pueblo que no le creía al profeta y que estaba contento o relativamente contento. Como decimos hoy en día, el mal menor. El mal menor, esta lógica del mal menor. Vamos a, no, sí, bueno, este político tanto, sí, qué sé yo, bueno, mal menor nomás. Porque si votamos por otro, ese sí que. Va a ser peor. Claro. Yo no creo ni en mal menor, son todos malos, como dice la escritura, ¿no? Romanos 3, somos todos malos. No hay mal menor ni mal mayor. Pero bueno, eh, entonces, el profeta va a surgir en este contexto, entonces un contexto de crisis, bueno, en realidad, cuando el ser humano no está en crisis, cuando las sociedades no están en crisis. Bueno, eh, de este momento crítico del pueblo y de la historia religiosa va a surgir esta figura del profeta. Y si ustedes se fijan, a todos a quienes, no nos quedemos solo con los profetas de Israel. ¿Se acuerda, por ejemplo, que Alberto Hurtado ha sido en algún momento Sí, pues, llamado al profeta de justicia? sí. Bueno, también surge su historia, su obra, qué sé yo, en un contexto similar. Obviamente, y en general, guardando la distancia y todo, pero en general, a todo quien nosotros llamamos profeta, tiene esta característica de ser como un hombre crítico, un ser humano crítico, que es como una encarnación, entre comillas, de la crisis, que va a ser, eh, que va a surgir en un momento crítico para que esta crisis en el fondo como que termine de desarrollarse, como que florezca. Y ese florecimiento no necesariamente es para bien, ¿eh? Es simplemente para que el status quo o sea, la misma historia humana va a generar a estas personas para a quienes nosotros en general llamamos profetas y que terminan dándole un cambio, una apertura a esta crisis.
Eso desde el punto de vista secular o meramente humano. Pero este profeta en la Biblia va a ser un enviado y un portavoz de Dios. Entonces, si este profeta con su actuar va a generar un cambio en el devenir de los acontecimientos, y si este profeta es enviado de Dios, luego es Dios el que está apretando las tuercas en el relato histórico y en el fondo moviendo las perillas. En el fondo, no necesariamente como un titiritero, no es así, Claro. sino como alguien que también participa en la historia. El pueblo de Dios no tenía rey, pero quisieron tener rey. Bueno, tengan rey, dijo Dios. Luego pasó todo lo que tenía que pasar con los reyes y luego Dios sigue participando en el fondo, en el relato. Entonces, la historia no es solo humana, no es solo cosas que pasan gracias a las personas. Hay un Dios que está metiendo mano, pero no controlando, sino propiciando, sino también Él siendo un factor. Y como es Dios el factor más importante. Dios, hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿qué pasa con Dios y el mal? O sea, el mundo hasta el día de hoy está lleno de cosas malas. Imagínense la cantidad de niños que están muriendo hoy en Palestina. Y no solo niños, uno piensa que en Palestina hay puros musulmanes. No, niños cristianos, niños bautizados. Y están siendo mutilados, bueno, en fin. ¿Qué hace Dios al respecto? ¿Qué está haciendo Dios al respecto? ¿Está haciendo algo Dios o no? Porque todos los días lo mismo. Y parece que una cosa no cambia. Bueno, el profetismo justamente es evidencia de que Dios interviene en la historia. Pero no puede intervenir. Hay una frase bien famosa y bien inteligente de alguien por ahí que dice, bueno, si un día Dios perfectamente podría un día determinarse a eliminar todo el mal del mundo. Ahora, esa persona que dice esto se pregunta, ¿quién de nosotros sobreviviría al otro día? O sea, si Dios eliminara todo el mal en el mundo, no habría más mundo. Como lo que pasó en el diluvio. Y de hecho, Dios no eliminó todo el mal en el mundo con el diluvio. Porque Noé y sus hijas después van a pecar. ¿Me explico? Entonces, no es esa la forma de proceder de Dios. Dios interviene en la historia, pero posicionándose. ¿Y cómo? Posicionándose, tomando partido por su pueblo. Y eso no significa dividir a la gente entre los buenos y los malos. No es tan sencillo como eso. Hay gente que piensa que el actuar de Dios en la historia de los pueblos es básicamente, y lo confunden fácilmente con las izquierdas y las derechas en el fondo. Ya sea para un lado o para otro, o sea, Dios está con la derecha o está con la izquierda. No es así. Dios interviene de modo que en algún momento, en el juicio final, ahí va a haber una división definitiva y va a separar a los cabritos de los corderos. Oveja. Claro.
pero en la historia no necesariamente es así. Y lo vemos aquí mismo también. El mismo David, que en un momento fue el elegido, el que mató de un chachazo, de un piedrazo De a Goliat. Sansón, el filisteo, y le ganaron a los filisteos, qué sé yo. Bueno, ese mismo terminó siendo un desgraciado matando a su amigo porque le gustó la señora del amigo. Y Dios sabía que iba a pasar eso. Entonces, no es tan sencillo como decir estos son los buenos y estos son los malos. No es que hay que votar por este y no por este. ¿Por qué? Porque este es el bueno. Con este Dios está. O tampoco por el otro, ¿ah? Si yo no es que esté diciendo que hay que votar por. No. La escritura dice que somos todos malos. Y bueno, otros van a decir, ah, que hay que votar por el mal menor. No sé yo no sé. Pero bueno, ahí tienen para pensar. De todos modos, lo que dice la escritura es eso, que el profetismo es el actuar de Dios en la historia. Esta metida de mano de Dios para parar el asunto, para que pare este asunto de asesinato y de violencia y de mal y más se alejan y más se alejan y más se alejan y más mal les va. Si eso es lo peor. Y esto va a terminar, lamentablemente va a terminar, y literal va a terminar todo este show de la monarquía y de los reinos y de qué sé yo y de las pompas y de que somos el pueblo elegido de Dios, va a terminar con que se acabó el pueblo de Dios, entre comillas. Y se acabó el reinado. Y los van a agarrar a todos y los van a mandar de esclavos a Babilonia. Nuevamente. Nuevamente. No dice que iban de esclavos en Babilonia, ¿eh? Dice que iban exiliados. Pero es lo mismo que pasa con Egipto. Todos los israelitas en Egipto y ahora todos los israelitas en Babilonia. Los judíos en realidad. Se fijan que son, entonces va a haber ahí como una especie de paralelismo entre Egipto y Babilonia. Y en este Egipto, en este ida y venida desde Egipto a Babilonia, se va en el fondo a desarrollar el relato bíblico. De hecho, el libro del Éxodo, que relata la liberación del pueblo de Egipto, fue escrito y tiene mucha cercanía con la liberación del pueblo cuando se acaba el exilio en Babilonia. Porque son, en el fondo, dos realidades paralelas. ¿Y a qué refieren estas dos realidades paralelas? A la tendencia del ser humano a hacerse esclavo. Y hacerse esclavo porque se aleja de Dios. Si esto de los preceptos y las normas y los mandamientos, y ir a misa y qué sé yo, es lo que Dios nos dice para mantenernos libres. No porque a Él se enoje y diga, ah, no, que no lo hiciste, entonces chao, te vas a ir preso. No, sino porque esa es la libertad. La voz de Dios, la ley de Dios es la libertad. Y si yo me alejo de la voz, de la voluntad de Dios, me alejo de la libertad. Y entonces por eso vuelta a caer en Babilonia. Y después vuelta a caer con otra dominación más con, bueno, eso lo vamos a ver ya la próxima, pero todo lo que es los griegos y bueno, después los romanos Mano. y así. Y, y ahora
¿cuáles son nuestras esclavitudes? ¿Cuál es nuestro Babilonia? ¿Cuál es nuestro Egipto? Uy, varios. Mi historia también se relata, mi historia personal, la de Jaime Espejo Rebolledo, se relata entre Egipto y Babilonia, entre mi Egipto y mi Babilonia. Y ahí está Dios con sus portavoces, Dios con su palabra, Dios con su ley, para mantenerme alejado de Egipto y de Babilonia, mantenerme, digamos, en el medio, en la tierra prometida, que va a ser Israel, en la tierra prometida de la libertad, donde mana leche y miel. Leche, miel. Entonces, o sea, si ustedes me dicen, bueno, Jaime, hacen un resumen del Antiguo Testamento, es básicamente esto: una historia de un pueblo que va de esclavitud en esclavitud. ¿Y por qué? Porque no es capaz de mantenerse en la voluntad de Dios. Pero ojo, yo tenía un profesor que siempre me decía, oye, cuando uno lee la Biblia siempre se pone del lado de los buenos. Uno siempre es el creyente, nunca es el pecado. Oye, que sí, estos gallos, estos reyes, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama este? Ahab, Ajá. Ahab, que se le ocurre poner una estatua de Baal, qué sé yo. No, a veces uno es Ahab. Y Ujú. uno chanta la estatua de Baal, del dios dinero, del dios de la libertad, del dios de no sé qué cosa. Es uno el que hace esto, digamos. Es uno el que se esclaviza. Es uno el que hace las cosas que Dios detesta. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y rindió culto a Baal postrándose ante él. Erigió un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó Ahab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé Dios de Israel más que todos los reyes de Israel que le precedieron. Sí, uno se pone como Dan Gil, pero en realidad uno es ese. Uno es ese. Bueno, con esto termino, ¿ah? Dice que hay, yo no sé si será verdad, probablemente sí, pero ¿se acuerdan de esta película La Pasión de Cristo? El director de la película, este famoso Mel Gibson, Sí. eh, que hoy en día anda medio descarriado, lamentablemente, dijo, no, bueno, como yo soy el dueño y como yo soy el que dirige la película, eh, cuando le clavan, la escena en que le clavan, le ponen el clavo, porque se ven solo las manos del soldado que le clava las manos a Cristo, esas manos son de él. Él dijo, no, yo no los actores, yo lo voy a hacer esto, porque en el fondo es una forma de él mismo y en él todos nosotros, ¿ah? Nosotros somos los que clavamos a Cristo en la cruz. Lamentablemente hoy en día él está haciendo lo mismo con el pobre Papa y le está clavando las manos al Papa y bueno, creo que no corresponde, pero bueno, ahí estará. A veces, bueno, son personas de buena voluntad que están equivocadas, pero ahí Dios tendrá que enviar a sus portavoces, enviar a sus profetas y bueno, llevar en este tiempo el pueblo de Dios, la iglesia, yo no sé si en algún momento ha estado más dividida que ahora, ¿ah?
Yo no sé si en algún momento ha estado más dividida que ahora. No soy un experto en historia de la iglesia, ni nunca lo seré. Probablemente todo el tiempo el pueblo, bueno, de hecho la misma Biblia, el Nuevo Testamento habla de una iglesia dividida en sus primeros siglos. Así que no es nuevo, digamos. Como dice el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Pero hoy en día, o sea, sumado a todas las corrientes nuevas, a las corrientes que no tienen nada que ver con el cristianismo y que incluso son hostiles al cristianismo, y que hay gente que se empecina en decir, no, pero sí hay que escucharlos, porque Dios también habla en ellos, y qué sé yo. Sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y ese es el tema. Y eso, lo único que ha hecho, lo único que está logrando es dividir al pueblo de Dios. Y bueno, ese es el actuar del diablo. El diablo divide, el diablo es caos, es división. Eh, Le preguntan al endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta el Señor, y el endemoniado le responde, Legión, porque somos muchos. Hay división, no hay unidad, hay caos solamente. Bueno, el tema es que el pueblo de Dios dividido, bueno, en esos momentos de la historia aparece un profeta, aparece un portavoz de Dios, y la gente ve y vuelve a escuchar a Dios, y se acuerda y entiende. Y esa es la historia de nuestra santa, Santa Teresa de Jesús, de Ávila. O de San Ignacio de Loyola, o de Francisco de Asís, o vaya, todos los grandes santos. Entonces, los profetas comenzaron aquí, sí, pero no han terminado. No han terminado. Porque Dios no ha terminado de actuar en la historia. Eso, ya me pasé por bastante. Perdóneme que esto yo lo hago por deber, pero también por pasión. Así que en esta pasión me dejo llevar y bueno. Así que Muchas discúlpeme gracias, Jaime. tanta. Muchas gracias, Se Jaime. agradece mucho. Sí. Nos vemos la Gracias, próxima Jaime. vez. Vamos a seguir con el La tema. próxima semana es viernes 20. Ájale, tiqui tiqui ti. Difícil que nos juntemos, yo creo. Ya, sí, mejor. Pausemos, hagamos una. Hasta el 27. No, espérate, pues, Ya. Angelita, la próxima semana es 13. No, es 13, perdón, me adelanté. Sí, 13, 13. Ya, mira, Después hagamos lo viene siguiente. 20. El 13 sí, pero el Ya. 20 no. Ya, 13 sí, 20 no, ya. ¿Ya? Para que ya, podamos estar Ya. tranquilos ahí con la familia y con la bailando. celebración. Muchas gracias, que estén muy bien Ya. todos. Igualmente, Saludos y Jaimito, que cariño a estés todos. bien. Muchas Chao, gracias por chao. todo. Cuídense. Gracias. Nos vemos la próxima Saludos. vez. Igual, Gracias. saludos a Vale y al Muchas chiquitín, al gracias. Arturo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Te esperamos la próxima vez, Clara.